central en la vida de los cristianos. Lo central es Cristo. Cristo es el centro de la fe cristiana. Y todo lo que se hace, todo lo que se vive, lo que se siente, todo está iluminado por Cristo. Cristo es la luz del mundo y es nuestra luz, ¿no? Y es como el sol que ilumina a toda la tierra, a toda la humanidad, ¿no? Entonces, San Juan de la Cruz va a decir esta frase que la he puesto porque es muy bonita, como diciendo que por mucho que nosotros investiguemos sobre la persona de Cristo, siempre Cristo está por conocer. Hay mucho que profundizar en Cristo, siendo Él como abundante mina con muchas cavidades llenas de ricos veneros, y por más que se cabe, nunca se llega al término, ni se acaba de agotar, al contrario, se van encontrando en cada cavidad nuevos veneros de nuevas riquezas, aquí y allí. Los veneros son como las vetas, ¿no?, donde los minerales se van descubriendo vetas, y aquí está el oro, y aquí más oro, y aquí más oro, ¿no? Pues Cristo va como si fuera una mina, donde tú vas investigando por aquí y vas descubriendo un mundo que tú no conocías, y después te metes por aquí y otro mundo. O sea, Cristo es inabarcable, es inabarcable. Daros cuenta que ¿quién dice esto? Lo dice un místico, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz va a dos cosas quizá que destaco, dos o tres cosas que destaco de él, es las nadas de San Juan de la Cruz, como diciendo nosotros somos nada y Cristo es el todo de nuestra vida. Pero después, al mismo tiempo, también va a hablar de la noche oscura del alma y donde hay que atravesar para llegar a esa madurez y a ese matrimonio con Cristo. Él habla del matrimonio de la mística esponsal, que es el alma es la esposa, Cristo es el esposo. Hay que llegar a esa unión íntima del esposo con la esposa, ¿no? A ese matrimonio espiritual. Y para eso se va a ir purificando, sobre todo en la purificación de la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Hay noche oscura del alma y es la noche oscura, sobre todo la espiritual, que es cuando, por eso la gente dice, yo no sé qué me pasa, que no siento al Señor, o parece que a mí Dios no me dice nada, o parece te quita los sentimientos para que tú te mantengas en la sola fe, esperanza y amor. Eso no depende de los sentimientos serían la parte de la cáscara de la persona, es la parte más externa. Por eso Cristo siempre es un misterio de amor inabarcable. Una introducción a este misterio de Cristo, la cristología va a intentar, la cristología es la que estudia, la materia que estudia la figura de Cristo, ¿no? Y entonces en Cesarea de Filipo, en Bania, en Cesarea de Filipo, allí va a hacer Jesús dos preguntas, que es lo que la cristología intenta responder. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hablando Cristo a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la otra es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, si nosotros aquí nos ponemos a decir quién es para ti Cristo, no coincidimos ninguno. Habrá cosas comunes, pero la experiencia de encuentro con Cristo tuyo, tu experiencia en tu vida es distinto de uno para otro. No es la misma la experiencia que tenía San Pedro, que Santiago, que San Juan, que la experiencia que tiene el sacerdote de al lado, que la mía. Cada uno tiene una experiencia distinta de encuentro con Cristo. Claro, la riqueza en que está, en que nosotros ponemos en común ese encuentro con Cristo, esa experiencia, y aprendemos unos de otros y unos nos iluminamos de otros, ¿no?
Así que la cristología es el tratado teológico que da cuenta y razón de la confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde se le va a llamar? ¿A partir de cuándo se le va a llamar el Cristo? El Cristo. A partir del bautismo. O sea, el título de Cristo le viene por el bautismo. Cristo significa ungido, el ungido de Dios, Cristo. A partir de entonces del bautismo va a recibir ese nombre, Cristo. Anteriormente no, aunque los apóstoles, aunque los evangelistas lo citen antes. Pero donde recibe el título de Cristo, de ungido por Dios, el que recibe el Espíritu, la plenitud del Espíritu, va a ser en el bautismo. El objeto de la cristología comprende la realización histórica del mismo Jesús. Es decir, ha sido un hecho histórico. Jesús ha vivido en una historia, en una época, y entonces hay que conocer esa época, hay que conocer el contexto, hay que conocer las costumbres que había en aquel tiempo, por qué Jesús dice esto, por qué explica lo otro. La función como salvador de los hombres. Él se presenta como el Mesías, como el enviado de Dios, el que viene a salvar. Y la realización específica que le une con Dios, su filiación divina, es el Hijo de Dios con mayúscula. Lo va a decir San Pablo, que todos somos hijos adoptivos, somos hijos en el Hijo, en el verdadero Hijo, ¿no? En el Hijo con mayúscula. El Verbo que se hace carne es el Hijo de Dios encarnado, y nosotros participamos de esa filiación divina. O sea, es Cristo el que nos lleva al Padre. La Iglesia es el lugar donde surge, se vive y se piensa la fe en Cristo. Hay muchos iluminados por ahí, ¿no? El que dice, yo no necesito la Iglesia, yo para ser cristiano yo no necesito la Iglesia, pero ahí se deforma fuera, y uno solo deforma lo que es la verdad sobre Cristo. Sobre Cristo creo yo que es sobre quien más libros ha escrito, más obras de arte se han hecho, más poetas han escrito. O sea, Cristo ha sido, la persona de Cristo ha sido tocado por todas las artes, por la literatura, por los poetas, por la historia, por todo. O sea, ha sido una figura siempre de actualidad. En todas las generaciones ha sido una figura de actualidad. Pero yo, antes de meternos en la encarnación y la vida pública, os diría 3 textos que los podéis anotar, por lo menos la cita para que lo busquéis, 3 textos que para mí son muy importantes. Que aquí empieza una nueva historia de un catequista con el Señor. Lo primero es que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Es que tú puedes decir, no, yo soy catequista porque yo amo a Dios, porque yo me he encontrado con Jesús. No, es que Él te ha amado primero, Él ha salido a tu encuentro y te ha llamado. Lo primero es que Él nos amó primero. Esto es fundamental. Esto es lo que hace falta enseñarle a la gente, a los niños, a todos. Lo primero, Él te ha amado primero. Tú estás aquí, muy bien, tú buscas a Dios, pero Él te ha amado primero. Primera de Juan 4:19. Segundo texto. Primera de Juan 2:6. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Quien dice que permanece en Él, debe vivir como vivió Él. Quien dice que permanece en Él, debe vivir
como vivió Él. O sea, nuestro estilo de vida es Cristo, el estilo de Cristo. Nuestro sentimiento, por eso siempre tenemos que hacer referencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener comportamientos que no sean los comportamientos de Cristo, las actuaciones de Él, ¿no? Entonces, quien dice que permanece en Él debe vivir como vivió Él. Primera de Juan 2:6, Y además, cuando decimos, si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros y daréis fruto, ¿no? Hablando de la vid, el que permanece en la vid da mucho fruto, ¿no? O sea, la permanencia en Cristo. Y después, otro texto, Primera de Juan 4:12. Muy importante para la comunidad y para el grupo de catequistas. Muy importante. Y para toda la comunidad. Claro, si esto lo llevamos a cabo, se notará que somos de Él. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quien dice que permanece en Él, debe de vivir como vivió Él. Pues, ahora aquí dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Pero si nos amamos unos a otros. ¿Esto qué significa? Que nos amamos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Nos amamos como somos. Desde ahí Dios tiene un proyecto de amor. Entonces quiere decir que nos queramos como somos, unos a otros. Y desde ahí Él va construyendo. Es importante que nos amemos unos a otros. Entonces Él permanece y dice que su amor ha llegado a la plenitud entre nosotros. La encarnación y la vida pública. Cristo, el Dios hecho hombre. Cristo es el Hijo que estaba junto al Padre, ¿no? En la Santísima Trinidad. Entonces, fijaros que en los textos de la creación del mundo, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si fuera solamente Dios, pues hago al hombre a mi imagen y semejanza, pero hagamos al hombre. ¿Quién es el que habla? La palabra, es la que se encarna. Hagamos al hombre, la palabra la que habla. Es Cristo, ¿entendéis? Pero con Dios Padre y en el Espíritu. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuya venida fue preparada durante siglos en el pueblo elegido primero y luego en el seno de María por el Espíritu. Claro, ahí empieza. ¿Cómo entra el Verbo? Entra a través de algo desconocido, de una Virgen que da luz. La Trinidad como forma eterna de existencia de Dios es el presupuesto para comprender la encarnación en continuidad con la creación y revelación del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento va a ser para preparar la venida. Todo va a ser para preparar una nueva alianza con Dios, para recomponer al hombre, para que el hombre vuelva a la comunión con Él, para lo que fue creado, la comunión con Cristo, o sea, la comunión con Dios. Cuando se ve en esa imagen, Dios se paseaba al atardecer, ¿no?, en el jardín del Edén con Adán y Eva, ¿no? Esa comunión que había, esa amistad que había, eso es lo que, esa familiaridad es lo que Jesús viene a reconstruir. Hay dos cristologías, o sea, el estudio de la figura de Cristo. Una descendente, que es que el Verbo que estaba junto a Dios, y esto, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, desciende. De lo divino desciende a lo humano. Hay otra cristología ascendente, que es tan humano, que lo reconocemos divino. Es tal su humanidad
que se reconoce divino. Sería una cristología ascendente. La cristología descendente parte de la realidad trinitaria de Dios y comprende a Cristo a la luz de la encarnación. La encarnación es divinizadora y a la vez redentora, ya que para el hombre lograse el fin para el cual Dios lo ha creado, participar de su vida divina. Por eso San Ireneo va a decir que Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Dios se hizo hombre, o sea, Dios se abaja, se hace uno de nosotros. ¿Para qué es la santificación de la persona? La divinización. La divinización. Tú eres humano, pero te vas haciendo divino. ¿Qué es cuando tú comes el pan de Dios, el cuerpo de Cristo? Te está divinizando, te está santificando. La crisis de Galilea. Primero podemos aquí, la vida de Jesús tiene dos polos, la acción en Galilea y la pasión en Jerusalén. Primero, el periodo de estancia en Galilea. Hay una primavera, la primavera en Galilea, cuando le sigue la muchedumbre, cuando la multiplicación de los panes y de los peces, los milagros, la predicación. Dice que las puertas se llenaban cuando en casa de Pedro, dice, estaba agolpada la gente, los enfermos querían ser curados, la muchedumbre le seguía, él por donde pasaba iba curando, sanando, perdonando los pecados, La gente lo buscaba porque era sanador, era salvador, les daba esperanza, les daba vida, lo entusiasmaba, ¿no? Por eso cuando un catequista hace lo mismo que Jesús, entusiasma a la gente con Cristo y con la vida de Cristo. Entonces viene una primera etapa de primavera, de entusiasmo a través de los milagros y de la predicación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las dos cosas que predica Jesús? Dos cosas fundamentales que predica Jesús. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dos cosas fundamentales que predica Jesús. ¿Cuáles? Dos cosas fundamentales. Él predica dos cosas. No, amor al Padre. Al Padre habla del Padre y del reino de Dios. Dentro del reino de Dios está el amor al prójimo y todo, ¿no? Pero dos cosas que habla Jesús y en todas sus predicaciones siempre está hablando del Padre y del reino, del Padre y del reino. Son dos cosas fundamentales en la predicación de Jesús. Y después está la crisis de Galilea. ¿Cuándo viene la crisis de Galilea? Con el discurso del pan de vida en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm. Empieza a hablar: yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre, yo soy la carne del mundo, el que me coma, yo habito en él habita en mí, el que coma de este pan vivirá para siempre, yo lo resucitaré. Y bueno, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando explica todo eso y dice que comer de mi carne, la gente que dice, este está salado, este está salado. Fíjate tú que cualquiera de vosotros dijera ahí que yo soy el pan, tú vas a comer de mi carne, tú dices, este está salado. Pues todo, y entonces todo se va y se queda solo. ¿Con quién? Con los apóstoles. Y le dice, ¿también vosotros queréis iros? Y salta Pedro y dice, ¿a dónde iremos nosotros si tú tienes palabras de vida eterna? Él ya ha descubierto que la vida que viene, que está transmitiendo Jesús, es vida eterna. Ya la ha descubierto. Y entonces por eso él sale al frente del grupo, como líder del grupo, a decir que él tiene la vida eterna. Pero los demás lo abandonan. Esa es la crisis de Galilea. O sea, en la vida de Jesús hay un momento de esplendor y después un momento de crisis. Y toda esta crisis después le va a ir a llevar ¿a dónde? A la pasión
va a tener que lo que es. ¿Y dónde empieza esa pasión? Pues empieza, los acontecimientos del día a día, el encuentro con su Padre, la oración y la memoria meditativa de los textos del Antiguo Testamento ensancharon la conciencia mesiánica de Jesús. Esto se estudia, o sea, Jesús tenía conciencia de que era el Mesías, no tenía conciencia, esos son temas de estudio de la cristología, ¿no? Y entonces era como una conciencia creciente de que él era el Mesías, el enviado de Dios, en su relación con el Padre. ¿Y dónde empieza aquí el problema? Sobre todo lo que empieza el conflicto con Jesús es cuando la expulsión de los mercaderes del templo. El templo, el lugar sagrado, pero el lugar que habéis convertido mi casa de oración, en una cueva de ladrones. Aquí lo habéis convertido en un negocio. Esto lo habéis convertido en un negocio. Cuando esto es un lugar del encuentro con Dios, donde estaba el Santo Santorum, la presencia de Dios, ¿no? Y la gente ofrecía sus animales, pero sabemos que yo no podía llevar el animal de mi casa, sino que lo tenía que comprar en el templo, y por eso estaban los cambistas, porque tenía que cambiar mi moneda por la moneda del templo. Entonces era todo un negocio. Jesús lo que se revela es cómo habéis tergiversado lo que es el templo, el lugar santo, el lugar que tiene que ser lugar de amor y de encuentro con Dios. Vosotros lo habéis utilizado para vuestros negocios particulares. A partir de ahí a partir de aquí hay como un momento profético de Jesús, donde él va a decir, con esto de la expulsión del esto va a empezar una nueva alianza. Esto ya está bien, está pasando. Ahora viene lo nuevo. Conmigo viene lo nuevo. ¿Y cuál va a ser el primer escándalo? Este templo lo voy a destruir y al tercer día lo reconstruiré. Todavía más chalado, pensaban que era el templo ese y no el templo de su cuerpo, ¿no? La resurrección. Entonces, esto es uno de los motivos fuertes por el que van a acusar a Jesús y lo quieren condenar. Después también está el tema de cuando la resurrección de Lázaro, ya ahí también lo buscaban para matarlo. Es cuando Jesús se tiene que ir. ¿A dónde se iba? Se iba a Getsemaní, era donde se reunía con los discípulos, más bien como para esconderse, para no ser visto. Y llegamos a la pasión, muerte y resurrección. La última cena es un gesto simbólico en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, instituye una realidad nueva, la nueva alianza. En la nueva alianza le va a dar un nuevo mandato, que es el mandato de siempre, pero ahora hay una particularidad. Amaos los unos a los otros, pero la particularidad está en como yo os he amado. Ya no es amado uno a los otros, amar al prójimo como a ti mismo, sino como yo os he amado. Porque algunas veces amar al prójimo como a ti mismo, hay gente que no se aman a sí mismo y se machacan a sí mismo. Me ocurrió esto en mi vida y me estoy machacando toda mi vida. Y no, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso es la novedad del mandamiento que Él nos da como testamento en la última cena. Ahí en esa última cena sabemos que Judas lo va a traicionar y que él en la tercera copa de la cena de Pascua es donde va a convertir. Se tomaban 4 copas. 4 copas que en la cena judía de Pascua, en el Pesaj, la cena judía,
yo no lo sabía, la primera copa me la tomé, me la pusieron entera y yo ya estaba, la primera copa, ya estaba yo. Porque claro, hasta que no llega el huevo duro, eso tarda, ¿sabes? Tarda y está, que te ha tomado ya una copa, te ha tomado no sé qué, y tú tienes que tomar poquito porque si no es que ya, cuando llega la cuarta ya. Bueno, entonces los aspectos clave son el pan partido y el vino entregado. Saber que la sangre, como el pan, él pone como el pan de vida, ¿no? El pan de vida. Tomad y comed, que este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Pero ya lo ha anunciado en Juan 6 como el pan de la vida. Pero la sangre en el judaísmo también simboliza la vida. Si recordáis la hemorroísa, que tenía flujos de sangre y llevaba así 12 años, no sé, con flujos de sangre, cuando toca a Jesús, se le corta la sangre. ¿Qué significaba que tenía flujos de sangre? Que se le iba la vida. Con la enfermedad se le iba la vida. Toca a Jesús, que es la vida, y recupera la vida. ¿Quién me ha tocado? En una muchedumbre de gente que había allí, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Y él se da cuenta que de él sale una energía que cura a esa mujer. Entonces, en el judaísmo, la sangre simboliza la vida. Derramar la sangre es dar la vida. Eso es lo que él hace. Derramar la sangre para el perdón de nuestros pecados. Aparece aquí también la imagen del siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero, no abría la boca, enmudecía, azotado, escupido. O sea, todo el tormento, todo el sufrimiento del siervo de Yahvé, dócil, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en la pasión calla, no habla. La muerte de Jesús. Por ejemplo, en el Islam se dice que Jesús, que como era un profeta, el Islam lo reconoce como profeta, que Jesús no fue crucificado, que crucificaron a otro, porque un profeta Dios no puede crucificarlo. Es como piensa el Islam. Así como el Islam piensa que por nacer ya somos musulmanes. Y entonces nosotros somos infieles por ser cristianos. Así piensa el Islam. La muerte de Jesús, el hecho fundamental de la vida de Jesús es precisamente su muerte. ¿Hasta dónde llega Él? Hasta dar la vida. Después viene la acción del Padre, que es la resurrección. Como dato histórico atestiguado, hay fuentes cristianas, judías y romanas. Uno que narra, y un historiador judío muy famoso, Flavio Josefo. Después creo que en la fuente romana está Tácito y alguno más, ¿no? Plinio, Tácito, son fuentes, o sea, que eran paganos, y sin embargo narran o sea, el hecho es histórico. Reconocer en el crucificado al Mesías y confesarle como el Señor de la gloria no es posible sin fe. Los relatos de la pasión tienen la misma estructura de los evangelios. Primero, el prendimiento, que lo tenemos aquí en nuestra parroquia, traslado ante el sumo sacerdote Anás y Caifás, proceso en el Sanedrín ante el sumo sacerdote y los ancianos, proceso ante el gobernador Poncio Pilato, culmina con la sentencia en la crucifixión, el acto de la crucifixión, muerte en la cruz y sepultura. Todos narran este proceso. ¿Qué subraya cada evangelista? Claro, como cada evangelista va a hablar, uno a los paganos, otro a los judíos, otro a
a los cristianos, a los judíos convertidos al cristianismo. Entonces, cada evangelista va a querer destacar algo de la pasión del Señor. Mateo, que habla a los judíos, sobre todo que este que se había anunciado, este es el Mesías, el que tenía que venir. Y la autoridad de Jesús. Ahora, Mateo lo va a presentar como el nuevo Moisés. Como el nuevo Moisés. Por eso va a decir, había escuchado que se dijo, pues yo os digo, pues yo os digo, pues yo os digo, y presenta como el nuevo Moisés. Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías, el enviado, el esperado de todos los tiempos. Marcos va a destacar la filiación divina unida al silencio y soledad en que muere, como el siervo de Yahvé abandonado de los hombres. Fijaros, esto ya Marcos creo que va dirigido a judíos convertidos al cristianismo y va a destacar la figura del siervo de Yahvé que habla el profeta Isaías, pero este siervo es el Hijo de Dios, ¿no? La filiación divina, unida al silencio y la soledad. ¿Qué nos está diciendo también? Habrá momentos en nuestra vida de silencio y soledad de Dios donde uno grite, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en nuestra vida, como dice Orígenes, en nuestra vida se va a reproducir la misma vida de Cristo. Lucas, que habla a los paganos, Lucas tiene una delicadeza y una ternura de Jesús hasta el final. Va a tener esa conversación con el ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y va a decir, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Lucas tiene una sensibilidad especial hacia los pecadores, los pobres, los que sufren y todo eso. Y eso se va a manifestar en la cruz. Va a ser como el misericordioso, lo están matando y está perdonando a los que lo están crucificando. Y además le va a decir, hoy estarás conmigo en el paraíso al ladrón. Y Juan es significativo. Juan, sobre todo esto se expresa, toda la teología de San Juan en la cruz se expresa en el icono de al que abrazaba y lloraba San Francisco de Asís, que es el Cristo de San Damián. Juan va a destacar la majestad del Hijo de Dios que sufre, pero va libre y decididamente a la muerte. Es la hora de la cruz, en cuanto que glorifica al Padre y en la que el Padre le va a glorificar. Ahora el Hijo del Hombre va a glorificar, va a dar gloria a Dios, ¿no? Ahora el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuándo va a dar gloria a Dios? Cuando va a entregar la vida y cuando va a ser crucificado. Bueno, Jesús sufre la soledad, la agonía hasta el extremo, vive esa oscuridad, parece que Dios se oculta, allí tiene su madre como consuelo, y la muerte sigue el traslado del cadáver al sepulcro de piedra. La sepultura de Jesús aparece en las confesiones de fe como una garantía de su muerte real. Y terminamos con la resurrección del Señor. El hecho de la resurrección del Señor, esto lo tenéis que saber, así como el hecho de la muerte de Jesús es un hecho histórico, se ha dicho que la resurrección es un hecho metahistórico, que se sale de la historia, que va más allá de la historia, porque no ha habido nunca un caso así. Ellos sabéis que no lo reconocían y después lo reconocieron. Pasa con los discípulos de Emaús, no lo reconocían, les habla, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba esto,
en el lago Tiberiades, los demás no lo reconocen, pero dice, el que le amaba, el que mucho ama a Jesús, lo reconoce resucitado, ¿no? Que va a ser Juan, ¿eh? Es el Señor, va a dar el grito, es el Señor. Y los otros ya lo reconocen, ¿eh? Y enseguida aparece que está allí Jesús asando unos peces y él es símbolo de la Eucaristía, como diciendo, para encontrarnos, todas las apariciones tienen también una dimensión catequética, que es que para encontrarnos con Cristo resucitado necesitamos alimentarnos de la Eucaristía. Todo va a ser. Por eso también en el tiempo de Pascua se vuelve otra vez a leer los textos de la multiplicación de los panes y todo eso, y de los peces. Aquí, el Señor es la experiencia nuclear de la fe de Pascua, el encuentro con Él. San Pablo va a decir que se han contado con 500, más de 500, y conmigo como si fuera un aborto, el último de todos como si fuera un aborto, ¿no? Que se apareció a más de 500, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué es lo que dicen? Lo que nuestros ojos han visto y han tocado al Verbo, ¿no? O sea, ser testigo el que ha visto y ha tocado. Entonces Tomás no creyó, pero después Tomás mete tu llaga, tu dedo en mis llagas, ¿no? Y entonces ve, ¿no? Entonces es testigo, es testigo. O sea, hace falta que nosotros palpemos esa realidad del encuentro con Cristo resucitado, para poderlo comunicar a los demás. Esto es un acto de fe. No puede ser que yo aprendí una lección, me la dijeron y me dijeron que Cristo ha resucitado. Es una cosa y otra cosa es que yo haya tenido un encuentro con Él que ha cambiado mi vida. Que ha cambiado mi vida. La iniciativa siempre es de Jesús. Les muestra las manos, se le aparece, se hizo ver, le sale al paso. Y otro tema que va relacionado con ser testigo es la misión. Ir al mundo entero. Esto que yo he enseñado, y además va a decir también, ir y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a todo el mundo y hacer discípulos y enseñándole a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a guardar? El mensaje suyo, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Conocer el Evangelio y vivirlo, guardarlo. ¿Dónde lo guardaba María? En el corazón. Ahora, va a decir San Pablo para defender esto, porque el encuentro con Cristo resucitado es una experiencia de fe. Atacar la fe en la resurrección de Jesús es atacar al corazón de la fe cristiana. Y si no resucitó Cristo, vacía nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Por eso en síntesis, habría que decir, lo primero es, Dios te ama. Tú no lo conoces, pero que tú sepas que Dios te ama. Te puedes fiar de mí porque lo he experimentado y yo soy testigo de esto. Y en mi vida me ha ocurrido esto y lo otro, ¿no? Y ahora yo te lo anuncio. Y Cristo ha muerto por ti y ha resucitado por ti. Dios lo ha resucitado. ¿Para qué? Para darte la eternidad, para que tú resucites con Él y te dé la vida eterna. Entonces esto es el querigma, lo que se llama el querigma, la esencia de lo que hay que anunciar. Pero empieza diciendo, Dios te ama. Él te amó primero. Generalmente pienso que en la Iglesia muchas veces lo hemos hecho mal. Le hemos dicho, cumplir los mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿cómo voy a amar a Dios sobre todas las cosas si yo no tengo experiencia de sentirme amado por Dios? ¿Cómo voy a santificar la fiesta
si yo no me siento amado por Dios? ¿Es que Dios necesita que yo santifique la fiesta? No, es que yo soy el que necesita santificarme, cuando celebro que Cristo ha muerto y ha resucitado por mí. Y no solamente me santifico yo, sino que santifico a mi comunidad con mi presencia. La fórmula más invocada es que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. La comunidad cristiana primitiva hay tres experiencias fundamentales que sustentan la fe en la resurrección. Primero, la experiencia del Espíritu de Jesús que anima a la comunidad de seguidores. Si el Espíritu de Jesús actúa, es que Jesús está vivo, ha sido resucitado. Mirad, el que estemos aquí es porque movido por el Espíritu. Y Él es el que va a transmitirnos el hambre y la sed de Dios. Es el Espíritu. Lo segundo, la experiencia de fraternidad. Tenían un solo corazón y esto es fundamental. Lo hemos dicho antes también. Si os amáis unos a otros, el amor de Él llega a la plenitud. O sea, la experiencia de fraternidad. De no contentarnos con que nos conozcamos de oídas, sino por el encuentro de verdadera fraternidad, una comunidad fraternal, hermanos, donde tus problemas son mis problemas, tus problemas yo los llevo a la oración. Yo, cuando estás triste, que yo sea que yo te consuele, que yo te alivie, que yo te dé esperanza. Cuando yo esté mal, tú vienes y me ayudas a mí, ¿no? Así debe ser la fraternidad, la familia de Dios, la comunidad cristiana. Y la experiencia o la práctica del seguimiento y de la misión. Siempre somos llamados para estar con Él, conocerlo, y lo que Él nos va instruyendo, nosotros lo damos a los demás. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. En la medida que tú más tengas y vivas más una presencia de Él en tu vida, tú más lo podrás ir transmitiendo. Y ahora pues ahí tenéis preguntas y podéis preguntar lo que queráis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.